Comienza Full Frame. En este primer episodio estaremos hablando de los juguetes que más nos gustan a nosotros los fotógrafos. Cámaras, lentes, flashes. Desde Sevilla, España, José Manuel Martín Iglesias nos muestra algunas de las últimas novedades de las marcas más importantes. Todo esto y mucho más en Full Frame. Esto es Full Frame Episodio 1, grabado el 16 de mayo 2013. Full Frame es traído a ustedes por Martín Iglesias SL, todo lo que estás buscando en equipamiento fotográfico. Distribuidor oficial de Canon, Nikon, Sony, Sigma, Fuji y muchas marcas más. Laboratorio propio. Más de 600 metros cuadrados de tienda especializada para profesionales y amateurs avanzados. En Sevilla y para el mundo en www.martin-medioiglesias.com. Y por la Escuela Online del Foro de Fotógrafos. Aprende de los fotógrafos más reconocidos de la industria a tu propio ritmo, estés donde estés y en tu propio idioma. En www.forodefotógrafos.net. Muy buenos días desde Los Ángeles, California. Les saluda Rodolfo Arpía. Bienvenidos a este primer episodio de lo que vamos a dar en llamar Full Frame. Y ahora, por supuesto, le vamos a explicar un poquito de qué se van a tratar estas transmisiones en vivo, por supuesto. Quiero darle la bienvenida al co-conductor de este programa, quien se conecta a la distancia. Para ser más preciso, José Manuel Martín Iglesias se conecta desde Sevilla a 9.440 kilómetros de distancia de donde estoy yo, que es en Los Ángeles, California, o 5.866 millas. Estamos separados el uno del otro, pero gracias a las maravillas de la tecnología es como si estuviéramos sentados aquí en este mismo escritorio. Así que, ¿cómo estás, José? Bienvenido. ¿Cómo está todo por Sevilla? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien. Todo muy bien por aquí, por Sevilla, y encantado de estar nuevamente contigo y con vosotros. Bueno, quiero darte las gracias de antemano por haber aceptado esta invitación a participar de este programa que de ahora en más vamos a llamar Full Frame y que vamos a tratar de hacer cada 2 semanas. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Perfecto, pues nada, estaremos aquí puntualmente cada 2 semanas para intentar llevar un poco todas las novedades, productos y diferentes materiales con que nosotros contamos o que tenemos la oportunidad casi muchas veces de presentar casi en exclusiva, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no aprovechamos ahora al principio y le contamos un poquito más a la gente qué es lo que vamos a estar haciendo por aquí? Ya anticipaste algo, vamos a estar mostrándole los juguetes que nos gustan a nosotros los fotógrafos, ¿no? Sí, es la idea, ¿no? Acercaros de alguna manera pues todos estos productos que muchas veces pues no tenemos la oportunidad de tantear o de analizar en profundidad o incluso de poder consultar esas dudas técnicas que a veces nos vuelven locos en internet localizando soluciones, ¿no? Aquí intentaremos pues aclarar cada semana pues este tipo de productos y cómo utilizarlos o incluso cuáles son los más adecuados y aquellas dudas que la gente pueda suscitar, ¿no? Bueno, entonces les explicamos a la gente que está conectada en vivo ahora que a través del chat vamos a tratar de seguir los comentarios y preguntas y demás. Y si alguien tiene alguna pregunta específica vamos a tratar de responderlas. Hay mucha gente conectada ahora y se hace un poco difícil, pero lo vamos a intentar. Y entonces, José, a ver, dime, ¿por qué eres tú la persona indicada? ¿Por qué tú tienes acceso a todos estos equipos y nos das envidia que tienes ahí encima de la mesa y muchos otros más? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito acerca de Martín Iglesias SL. Bueno, verá, nuestra empresa se dedica al sector distributivo de productos fotográficos en general y de vídeo profesional desde hace más de 30 años y bueno, tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, en primer lugar, que creo que es importante, y de tener disponibilidad de todos estos materiales que de alguna manera comercializamos y vendemos y atendemos directamente a nuestros clientes. Somos un establecimiento muy especializado en el formato prácticamente de tiendas, digamos, muy centradas en profesionales y en amateurs de alta gama, donde se busca, pues eso, un trato muy exquisito y sobre todo en productos un poco difíciles de encontrar, ¿no? No terminamos solamente con la venta, sino que en todo lo que conlleva un poco el manejo, el uso, la formación, todo
cosas, ¿no? Y bueno, ahí nos encontramos, ¿no? Perfecto, José. Y entonces, ¿dónde están ubicados ustedes para que la gente se ubique? Están en Sevilla, ¿verdad? Sí, nosotros estamos en España, concretamente en Sevilla, en la zona sur, aunque desde ahí atendemos a toda la cartera de nuestros clientes en cualquier punto del mundo. Hoy, como tú bien has dicho, no hay distancia para nada. Y bueno, pues vamos a muchas ferias internacionales, como es el caso de WIPI, Las Vegas, o como Photokina, Alemania. Bueno, tenemos la suerte de poder haber visto a muchos seguidores de Foro en vivo y en directo, ¿no? Perfecto, bueno, entonces muchísimas gracias. Va a ser una experiencia interesante poder ver todos estos productos de primera mano. Antes la gente tenía que viajar a todas las ferias cada vez que salía algún producto nuevo, si quería enterarse un poquito más de ello, y ahora lo pueden hacer a través de internet. Y ahora a través de este programa Full Frame, donde les estaremos mostrando, como en este caso, estos productos que tienes allí enfrente. ¿De cuánto tiempo, José, hace que tienen ustedes el negocio ahí en Sevilla? Pues como te comentaba, llevamos más de 30 años de la distribución. Comenzamos como una tienda convencional fotográfica, fuimos avanzando en lo que era conceptos distributivos, nos nombraron distribuidores profesionales de tanto Nikon, Canon como Sony, marcas de primera línea. Y bueno, actualmente pues estamos a caballo entre la distribución y la atención personalizada. Ya digo, más de 35 años aproximadamente. Bueno, perfecto. Entonces se acabó la publicidad. Si quieren enterarse más de Martín Iglesias SL, en martin-iglesias.com pueden encontrar toda la información. Y José, ¿por qué no nos muestras a ver qué tienes ahí enfrente ahora mismo? Bueno, comenzamos. Sí, realmente la idea de estos episodios, que lo hemos de alguna manera suscrito a un par de ellos principalmente, vamos a tratar un poco full frame, todo lo que actualmente quizás tenga más interés para los fotógrafos profesionales por su demanda necesaria como fotógrafos para la mayor calidad, ¿no? Dentro de la gama full frame hemos querido hoy empezar presentando no quizás lo más alto de gama, pero sí quizás lo más atractivo por versatilidad entre el precio y la novedad con que han sido presentados, ya que son dos cámaras. Bueno, hemos decidido elegir estas dos cámaras, podríamos haber escogido más marcas, pero creemos que son las relevantes o las más significativas en cuanto a participación de consumo, y hemos elegido dos cámaras, una de Canon y otra de Nikon, ¿no? La idea es ofrecer un poco de información sobre este producto que se ha presentado relativamente poco, sobre unos 4 o 5 meses, creo que tú tienes incluso fechas, ¿no? Bueno, sí, todo esto pasó durante los días de Photokina, ¿verdad? Del 2012. La Canon 6D que tienes ahora en la mano fue presentada el 17 de septiembre del 2012, solamente una semana después, un poquito antes de una semana después de que Nikon presentara su Nikon D600, que es la que tienes por ahí a tu derecha. Nikon presentó la D600 el 13 de septiembre y Canon inmediatamente el 17 de septiembre salió con su Canon 6D, perdón. Como vemos, la rivalidad entre estas compañías es muy potente en cuanto a, evidentemente, participación del mercado profesional e intento de sacar las novedades, ¿no? Aquí, tanto una casa como la otra han hecho una apuesta fuerte sobre un producto que sea muy competitivo en precio. En el mercado americano hablamos de unos $2.000 aproximadamente. Todos están posicionados tanto una como otra. Y en el mercado europeo se pueden estar moviendo entre los 1.700 y los 1.900 euros, ¿no? Hablamos de dos máquinas, como hemos dicho, competitivas, con la mayor cantidad de prestaciones posibles dentro de su marco. Aunque los probadores más oficiales de las distintas casas, sobre todo emblemáticas de revistas muy pormenorizadas, no las consideran alta gama profesional o profesional incluso, pero sí que es verdad que las casas la han sacado en esa línea de o bien ser la segundo cuerpo de cámara de muchos profesionales con la compatibilidad de full frame. Vamos a empezar, si os parece bien, hablando primero inicialmente de la 6D de Canon. Es una cámara, yo creo que lo que argumentamos más importantemente es un poco, además del diseño y la ergonomía, fundamentalmente el peso. Creemos que el peso es algo muy, muy importante, ya que hemos conseguido, o se ha conseguido, Canon ha conseguido en este producto, una cámara muy ligera. Esto los fotógrafos profesionales acostumbrados a lo que pesan estos equipos
agradecen tremendamente. En todas las pruebas se han comentado. Incluso así todo, en el caso de Canon, el peso es un poco menor que la de la 7D, aún así todo no olvidemos que es full frame, ¿no? Entre las características más destacables se estrena un sensor híbrido CMOS de 20 megapíxeles full frame, que es una novedad, con un comportamiento muy interesante en cuanto a foco, según definen todos los probadores. Por supuesto, el procesador sigue siendo el Digi5, el de última generación. Se reducen los puntos comparativamente con la gama más alta, como podrían ser Mark III, reduciéndolo a 11 puntos de enfoque con relación a los posibles 61 que creo que tiene la Mark III, ¿no? El comportamiento de sensibilidad se mueve entre un parámetro de aproximadamente entre 100 y 25.600 ISO. La ráfaga, el comportamiento de esta cámara en disparo de ráfaga está en 4,5 segundos o 4,5 disparos por segundo. Y quizá lo que sí es algo tremendamente novedoso o a destacar en este producto es el hecho de que se haya incorporado Wi-Fi y GPS de localización. Son dos novedades muy importantes en el sector reflex, sobre todo en el sector reflex profesional, el cual ningún equipo normalmente lo trae de serie, ¿no? Quiere decir que esta es la primera cámara que nos va a permitir hacer una transferencia Wi-Fi a nuestros equipos, y también un posicionamiento GPS para aquellos que estén acostumbrados, pues no sé, fotografía de naturaleza o de localizaciones, ¿no? Son dos de los aspectos más destacables o de los que Canon ha revalorizado como más importantes. En cuanto a la comodidad de botonera, sigue la línea habitual de Canon con una facilidad tremenda en cuanto a los diales, en cuanto a las pantallas, muy cercanas, con mucha facilidad de apertura. Estrena una pantalla antirreflejo, que es bastante interesante según todas las pruebas. Y en el vídeo cabe destacar que, bueno, es vídeo Full HD 1080p, de alta gama, con la posibilidad de 30, 25 y 24 frames por segundo. Por supuesto lleva control manual, posicionamiento para una tarjeta SD, como podemos ver aquí en ranura, y por supuesto la entrada de tanto el HDMI como los controles, y en este caso la de toma del micrófono, O sea que esos serían, digamos, los valores un poco más destacables, además de la autolimpieza y todas las características habituales, ¿no? Estos son, digamos, los valores más interesantes o más emblemáticos o más significativos que tiene en este caso Canon. Volvemos a repasar, probablemente el punto más fuerte sería el concepto de Wi-Fi y GPS. Si ahora nos trasladamos, por ejemplo, a Nikon, diríamos que Nikon saca concretamente un modelo, como hemos dicho, prácticamente con una semana de diferencia y con unas características tremendamente similares en cuanto a prestaciones. Podríamos decir que hay algunos puntos quizás más fuertes a destacar y otros un poco más débiles, ¿no? Sí, técnicamente es la más ligera del mercado comprobado, quiere decir que aún tiene un menor tamaño muy próximo a lo que sería la 7000, una cámara amateur, en este caso esta cámara es full frame profesional, pero de un peso muy similar a la 7000, ¿no? Se considera la más ligera del mercado. El manejo de la rueda, en este caso del dial, es tremendamente interesante porque está en la localización normal que tienen los diales, con lo cual nos permite los bloqueos y muchos manejos con más facilidad que en otros modelos superiores. A destacar también el tema del procesador Speed 3, aunque sí hay un detalle que es importante y que, bueno, hay sus connotaciones, pero que no es más significativo que el CMOS, ¿no? El CMOS que se utiliza en este caso es un 24 megapíxeles, y aunque no es una cosa oficialmente anunciada, pero todo el mundo, es un secreto a voces, todo el mundo sabe que es el mismo producto que Sony aplica en la A900, porque la combinación de que Nikon no fabrica CMOS y su proveedor habitual es Sony, ¿no? En cuanto a ráfaga, gana un poco a la Canon. Estamos hablando de una cámara de 5 disparos por segundo y una cobertura muy interesante en el visor, que tenemos la ventaja de que en este visor vemos el 100% de la imagen real, ¿no? Esto es algo que quizás sea interesante y destacable, teniendo en cuenta que otros visores como el de Canon están en un 90 y tanto aproximadamente. O sea, la pantalla es de 3,2 pulgadas y tiene aproximadamente, son 921.000 puntos de resolución. Hablamos también del vídeo Full HD,
también con las mismas prestaciones, 30, 25 y 24 fotogramas. En este caso hay 39 puntos de enfoque, una diferencia menor a sus hermanas mayores, la 800 y bueno, en este caso las profesionales. Y como novedad muy curiosa y poco habitual, en este producto pues se presenta la cuestión curiosa de que tenemos una máquina en la cual por primera vez en una SLR han incorporado un flash, cosa que parece increíble, pero muchos profesionales han echado de menos en más de una ocasión, ¿no? Tenemos una SLR profesional full frame con pequeño flash incorporado que solamente era habitual de instalar o de montar en los equipos más amateurs, ¿no? Algo interesante, como ya hemos dicho, ¿no? Lleva conector de auriculares para la salida de vídeo, lleva salida de vídeo sin, digamos, sin compresión y, bueno, por supuesto toma HD, como hemos dicho, además de esto de la salida de casco. Como sigue siendo la línea actual de Nikon, entrada para 2 tarjetas SD, importante esta característica que ya acostumbra Nikon a montar en sus productos, ¿no? Y bueno, básicamente estas son las características más relevantes de esta cámara. No sé si tienes que aportar alguna nota más antes de que entremos un poco a desarrollar otros aspectos, ¿no? Bueno, con respecto a, muy importante, la ventaja en este caso que tendría la Nikon sobre la Canon, que es la utilización de 2 ranuras SD en este caso. Y hablando un poco más del punto de vista práctico, yo soy fotógrafo de bodas y trabajo con cámaras Nikon y para lo que se utilizan generalmente viene muy bien en la fotografía de bodas de sociales, donde se toman muchísimas fotos y se hace todo de una manera continua y bastante apresurada. La doble ranura se puede utilizar para salir ya del evento con un backup, con una sesión de respaldo, ¿no? Hay diferentes maneras en que se pueden programar esas 2 ranuras. Una de ellas es, por ejemplo, grabando las mismas imágenes en las 2 tarjetas que tengamos ahí. Y por ejemplo, se pueden grabar en una ranura un formato RAW y en la segunda ranura un formato JPG, lo cual es muy práctico. Si la idea es salir ya del evento con un backup o con un respaldo de las fotografías, lo que podemos hacer es poner una tarjeta bastante grande de capacidad, por ejemplo 64, 32 gigabytes en la ranura que sería para el backup, y no va a haber necesidad de cambiarla en todo el evento. Y incluso podemos grabar RAW más RAW si es lo que queremos. También podemos salir con un respaldo en JPG, lo cual es suficiente, digamos, porque es simplemente un backup. Y en una tarjeta de memoria de 32 gigabytes o 64 gigabytes caben miles de fotografías. Así es que eso es algo muy práctico también. Y con respecto a la opción de Wi-Fi de la Canon 6D, estuve mirando un poquito al respecto porque no conocía muy bien las características y se puede usar de varias maneras. Una manera es conectarlo o manejar la cámara a través de diferentes aplicaciones para Android y para los sistemas operativos de, por ejemplo, de Apple, de iPhone, donde se pueden descargar aplicaciones gratuitas para manejar la cámara directamente por Wi-Fi. Lo que hace la cámara es crear una red tipo Wi-Fi. Hay varias maneras de conectarse a la misma. Puede ser por una red ya existente o por una red que crea la cámara, y se puede manejar, disparar, cambiar diferentes, por ejemplo, la apertura y la velocidad de ISO de la cámara a través de la aplicación. También se pueden ver los previews de las imágenes que hemos tomado de tarjeta y demás, lo cual también es muy interesante. Y Nikon en su D600 no tiene incorporado esto de Wi-Fi, lo hace a través de un dispositivo externo, ¿verdad, José? Un accesorio. Efectivamente es un complemento, porque otras máquinas, bueno, de hecho, Canon ya tenía anteriormente los elementos de transmisión Wi-Fi. La novedad exclusivamente es la incorporación como producto ya estandarizado dentro del precio de la máquina, que evidentemente es una ventaja. Pero sí que a todos estos productos y toda la alta gama de full frame se ha podido incorporar anteriormente complementos Wi-Fi, ¿no?
Cabe destacar lo que comentas, la operativa del Wi-Fi en el concepto Android es una puerta que se está abriendo muy importantemente a la descarga de software o de aplicaciones que van a tener una gran ayuda como alternativa a muchos elementos o muchos accesorios que hasta ahora teníamos que comprar, ¿no? O sea, tener la puerta abierta a que cámaras como estas nos van a permitir tener un acceso a través de Android, nos permitirá utilizar elementos curiosamente informáticos que ya hemos visto que existen, porque lo hemos visto sobre todo en los menús de Apple, como son temporizadores, intervalómetros y una serie de productos que se mueven en el entorno como aplicaciones y que serán perfectamente aplicables a través de la entrada Wi-Fi, así como todo lo que salga. Quiere decir que no limita a la cámara estandarizándola por fabricación, sino que nos abre una puerta a un montón de accesorios y complementos virtuales, ¿no? Bueno, no va a faltar mucho tiempo donde las cámaras van a tener conexión directa también a las redes celulares, supongo, y demás. Esto se ve bastante en las compactas, ¿verdad, José? Este tipo de conectividad para poder utilizar redes sociales y demás. Claro, es que el elemento fundamental se ha destinado a público y es en compacto donde la evolución ha sido más rápida, pero ya esas aplicaciones que son tremendamente útiles se están empezando a aplicar, y la idea precisamente en estas SLR es que el profesional las pueda llevar al terreno práctico de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esto va a abrir puertas interesantes a aplicaciones que bueno, no podemos en este momento ni pensar, pero que yo ya he visto en productos más básicos como Next 7 y tal, que son verdaderamente increíbles, ¿no? Intervalómetros por aplicación o complementos de ese tipo que seguramente podremos incorporar perfectamente a través de Wi-Fi en estos modelos que ya lo vayan incorporando, ¿no? Cabe destacar en estas máquinas, por ejemplo, podemos hacer algunas apreciaciones un poco más en profundidad técnica de comentarios. Bueno, en el caso de la D6000 tenemos el techo de velocidad de obturación 4000 frente a sus hermanas superiores que llegan al 8000. Me refiero a velocidad de obturación. Y el sincronismo de flash lo tiene limitado a 250 como máximo frente a su hermana superior que está la 800 en 320. Hablamos de un rango dinámico de 14 pasos que, bueno, se comportan muy bien, y en pruebas que hemos visto el comportamiento da bastante juego a trabajar en sensibilidades muy altas sin que el ruido se nos dispare. Y bueno, el comportamiento en test de los servofrenos en movimiento tampoco están nada mal, ¿eh? El comportamiento en pruebas frontales, verticales y laterales se llega a mover entre el 76 y el 96% de éxito en disparos de ráfaga, que supera un poco a la línea de Canon. Asimismo, sin embargo, curiosamente, el comportamiento de enfoque general es, según testes y según comprobaciones, un poco más elevado en general y muy apreciado en el modelo de Canon, concretamente en la 6D, el cual el resultado final, aún teniendo un rango dinámico de 12, algo más escaso, quizás por el sensor FF, por utilizar un sensor de ultimísima generación comparado con el caso de Nikon, el comportamiento en el enfoque es muy, muy positivo. Tanto una como otra, las descripciones de todos los estudios que yo he tenido posibilidades de acceder y de las presentaciones que hemos tenido posibilidades de ver, el comportamiento como cámaras es muy, muy cercano a sus hermanas superiores en general, con limitaciones evidentes, porque si no, no tendría sentido el que unas valieran casi pues, un 35 o 40% menos que las otras. Pero aún así, todos están bastante más cercanas en el aspecto de cámaras fotográficas de sus hermanas mayores que el comportamiento en vídeo. Cabe destacar e informar que el vídeo, en ambos casos estudiados por distintos medios, da un aprobado más bajo en cuanto al comportamiento de vídeo con sus hermanas superiores. O sea, si las comparamos cámara a cámara, o sea, en este caso las D600 sobre la D800, el comportamiento de vídeo será superior en el caso de la D800. Y en Canon aún ese comportamiento será mayor. Quiero decir que los modelos superiores de Mark III, incluso Mark II,
el comportamiento de vídeo en Canon es bastante superior en esos modelos que en este. Sin embargo, fotográficamente hablando, la 6D está muy próxima en comportamiento, o más próxima a la Mark III que su en este caso, que su anónima, la D600 sobre la 800. Más o menos estas serían las explicaciones técnicas en profundidad. Muchas personas que han trabajado, fotógrafos reconocidos, por ejemplo, yo sigo mucho a un señor que se llama Tom Hogan, que es muy técnico en las revisiones de cámara, le llama una D3X en miniatura, porque dice que la calidad de la imagen es muy comparable a la de una Nikon D3X, comparándola con la D600, ¿no? Así que muy bueno, esto va a abrir las puertas a mucha más gente también. Sé que siempre es el tema de controversia de que ya no hay tantas barreras como para entrar a este negocio, ya hablando del punto de vista de la industria y del negocio de la fotografía, por ejemplo, de eventos. Cada vez las barreras son menores y por eso hay que hacer otras cosas para diferenciarnos, ¿no? Porque estamos hablando que el precio aquí en los Estados Unidos es prácticamente el mismo para las dos cámaras de $1.999 el cuerpo. Sí, exactamente, se mueve alrededor de los $2.000. Aquí en Europa está entre los 1.800 y 1.700 euros, 1.900 como mucho, y efectivamente la democratización de precios conlleva evidentemente una mayor participación por parte de bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? O sea, las barreras profesionales se van dispersando en los límites en los cuales mucho amateur de alta gama está incurriendo, está llegando a estos productos por necesidades de calidad, ¿no? Así como muchos profesionales pues lo tienen como herramientas de trabajo complementarias a las que ya tienen o incluso como primarias, ¿no? Yo no sé si habría algo más que destacar o pasamos directamente a hacer una exposición de las lentes, ¿no? Bueno, lo que podemos explicar, José, son algunas preguntas prácticas que hace la gente, especialmente desde tu punto de vista como distribuidor de estos productos. La gente a veces con tantos modelos de cámara por ahí nos liamos un poco y no tenemos bien claro de qué va la cosa. Por ejemplo, estas son cámaras que se llaman, que se denominan full frame o sensor de tamaño completo. ¿Y por qué se les llama así? Porque el tamaño del sensor es muy parecido al tamaño del film, ¿verdad? De 35 milímetros. Y después... Sí, básicamente el esquema radica en la construcción o que todo procede evidentemente de cuando veníamos de la película o el film, ¿no? El film de toda la vida, la película, que su medida estandarizada eran 24 por 36 milímetros y cuando se establece un criterio de unificación global, mundial, de confabricación de objetivos y tal, todos los fabricantes de lentes pues fabrican en base, no olvidemos que la construcción de lentes es un tema óptico muy matemático y muy científico, donde se esquematiza en base a una superficie que tenemos que cubrir. Esa superficie inicialmente, que era la película, cuando se crea el mundo digital, ocurre que, lógicamente, por cuestiones económicas, fabricación y tecnología, los primeros CMOS o CCD que se fabrican son de un tamaño considerablemente más pequeño que los actuales. Eso implicó o hizo que con las primeras cámaras fotográficas reflex DSLR que se comercializaron, aparte de un precio estrepitosamente enorme y grandioso, tenían unos CCD o unos CMOS muy pequeños, ¿no? ¿Qué ocurría? Que la cobertura de estas lentes era una cobertura enorme. O sea, es como si quisiéramos en los tiempos anteriores utilizar un objetivo normal para cubrir un negativo que era 4 o 6 veces más pequeño que el normal. Eso hizo que los fabricantes, ágiles en su tema económico, automáticamente rediseñaran las lentes para poder cubrir planos mucho más pequeños con un coste mucho más bajo. Popularizar de alguna manera objetivos que antes eran muy caros, ¿no? Entonces, cuando se normaliza la construcción de cámaras DSLR reflex tipo medio, o más bien pensando en el amateur o incluso en los primeros profesionales, se genera toda una familia de objetivos nuevos donde el cubrimiento es mucho más bajo. Ese cubrimiento de lente se reduce construyendo el objetivo con una lente más pequeña, con lo cual disminuimos los costes y conseguimos mejores precios de mercado. Hasta ahí todo magnífico, pero claro, ¿qué ocurre? Como esto parece que no puede ser una
un mare magnum ni una cuestión de cada uno haga lo que quiera. Existe como una normativa, sobre todo por los fabricantes japoneses, que imponen o imperan el que la construcción es independiente de la focal. Por aquello, hoy nos encontramos una diversidad de objetivos que tienen focales exactamente estandarizadas y solamente se modifican en base a la cámara que yo tengo. Por ejemplo, nos ocurre mucho que antiguamente, cuando teníamos una cámara de negativo, comprábamos una cámara con su objetivo estándar, que era el 28-90. Cubría desde un angular 28 hasta una focal 90. ¿Qué ocurre hoy en las digitales estándar? Que cubren del 18 al 50 o al 55. ¿Es que hemos conseguido más angular y menos tele? Pues no, es que tenemos exactamente lo mismo, porque el factor de conversión estandarizado de los SEMOS que se fabrican es 1.6. Si multiplicamos ese objetivo 18-55 por 1.6, nos sale el 28-90 que estábamos fabricando toda la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues simplemente que los SEMOS son más pequeñas y las focales están ajustadas a esos SEMOS. Hasta ahí todo perfecto. Mientras se ha estado fabricando con SEMOS pequeños no ha habido problema, pero la tecnología avanza, los fabricantes consiguen mejorar el producto, se minimizan los costes de producción de lo más caro, que es el CCD o el SEMOS, y se empiezan a sacar formatos exactamente iguales a los que en su día fue la película, lo que llamamos full frame, lo que hoy nos lleva aquí. ¿Qué ocurre? Al volver a tener formato full frame, volvemos a utilizar las lentes exactas que teníamos para la película. Por eso en el mercado de ocasión se cotizan muy bien las lentes antiguas, porque son todas full frame. O sea, cualquier objetivo que proceda de la época de películas es compatible al 100% con la full frame, porque su cubrimiento es exactamente el 100% del negativo. Y claro, por contra se produce un problema, que todo esto que se ha fabricado o se está fabricando o se sigue produciendo, porque de hecho hay un gran mercado de amateur basándonos en los formatos APS y en los formatos pequeños, pues no son válidos para la full frame. Entonces aquí se produce un pequeño caos donde mucha gente, incluso profesionales que están muy experimentados, tienen tremendas dudas a la hora de qué objetivos son compatibles o no. Eso es una de las preguntas que todos los días nos hace mucha gente, ¿no? Oye, ¿este objetivo lo puedo usar en una full frame? ¿No lo puedo usar? ¿No? Entonces, los fabricantes han separado o han distinguido de alguna manera, no muy siempre clara, pero bueno, de una manera, lo compatible o no compatible. Incluso algunos de ellos no te permiten ni siquiera la utilización porque no coinciden la payoleta recogida, como es el caso, por ejemplo, de Canon con toda su gama EFS frente a la full frame que es EF, ¿no? Entonces yo he querido traer aquí un pequeño esquema, ya que hoy vamos a hablar de full frame, de qué serían, digamos, vamos a tocar, porque claro, tampoco disponemos de un tiempo ilimitado y como lo vamos a hacer por capítulo, en futuros capítulos tocaremos alguna cosita más. Hoy vamos a tocar básicamente las lentes zoom adecuadas para full frame. Hemos traído una pequeña muestra tanto de la marca Nikon como de la marca Canon, asimismo incluso de otros dos fabricantes, puede haber más evidentemente, pero hablo yo de dos fabricantes que participan mucho en el mercado internacional y global, como es el caso de Tamron y de Sigma, ¿no? Esto puede dispersar dudas a mucha gente a la hora de seleccionar los objetivos más interesantes. Cuando compramos una full frame, lo que nadie nos dice automáticamente, y es importante que no lo diga, es que todos esos objetivos muy baratitos que antes veíamos por ahí ya no nos van a valer. Con lo cual, ni vamos a tener angulares extremos baratos, ni vamos a disponer de la gama que existe, que es muy amplia. O sea, se nos reduce la gama enormemente. Incluso ahora están los fabricantes volviendo a producir ópticas nuevas precisamente para cubrir un poco el vacío que se ha producido al estar tanto tiempo sin formato full frame. Si nos perdemos, tú me vas diciendo algo, ¿no? En principio, sí. No, José, todo muy interesante, especialmente desde el punto de vista que, por lo menos yo nunca veo el punto de vista comercial y de fabricación y corporativo más que nada. Son todas novedades muy interesantes que nos compartes. Perfecto, pues empezamos por ejemplo en Nikon. Nikon tiene una baraja interesante de lentes muy adecuadas, todas para full frame, las cuales yo, bueno, he querido traer aquí un pequeño ejemplo, pero básicamente son casi todas, porque
Los objetivos que son válidos en el caso de Nikon vienen determinados o vienen detallados con la disposición AFS-ED, ¿no? Eso quiere decir que si vemos lentes que no lleven esta denominación y aparezca la famosa DX, no nos servirán, no nos valdrán. En el caso de Nikon sí los podré montar en la cámara, pero no me funcionará o me dejarán lo que es la viñeta, ¿no? Porque lo que ocurre realmente o físicamente es que la lente no cubre el plano completo y entonces se producen unas viñetas en los laterales. Esas viñetas como un ensombramiento, como si estuviéramos en una cueva, ¿no? Destacable en cuanto a calidades o a productos, bueno, yo os diría que sinceramente los productos en Nikon de última generación están siendo muy buenos, muy buenos. Nikon ha desarrollado una gama de objetivos con la denominación N, que quiere decir nanocristal, y poco a poco está implantándolo en toda la gama, sobre todo la full frame. Cabe destacar algunas de estas lentes, por ejemplo la que tenemos montada en la cámara, que es, como estáis viendo, un angular extremo, concretamente es el 14-24-28 ED AFS, evidentemente full frame, con 2 lentes esféricas y 3 de baja dispersión. Este es un objetivo que se mueve sobre los 1.400 euros más IVA. En el mercado americano lo desconozco, no tengo información de primera mano, pero os puedo asegurar que es un objetivo fundamental para cualquier profesional, junto con algunos otros que vamos a hablar. Yo creo que os comentaré básicamente los 2 más importantes, aunque sean también evidentemente los 2 más caros. El siguiente lente a tratar, o importante también en ese rango de calidad, hablamos de 2.8, mucha luminosidad, sabemos lo que significa la luminosidad, nitidez, limpieza y calidad, ¿no? No solamente porque nos permita, por su luminosidad, trabajar en condiciones lumínicas bajas, sino porque la luminosidad es como los quilates en un diamante, ¿no? Quiere decir, nos implica transparencia, nitidez y limpieza que nos va a permitir que a su misma vez la foto tenga un grado de enfoque espectacular, ¿no? El otro objetivo muy interesante es el 24-70, también 2.8, también nanocristal, un objetivo en este caso también con 3 lentes esféricas, 3 de baja dispersión y una específicamente construida en nanocristal, que hasta ahora, por lo que tengo entendido, es la única que está montada con nanocristal. Hablamos de un objetivo de aproximadamente unos 1.500, 1.600 euros aquí en Europa y también un elemento fundamental de trabajo, ¿no? Si no podemos lanzarnos a un mercado basado en objetivos de un precio quizás muy elevado, Nikon tiene algunos elementos un poquito más interesantes en precio, que no están nada mal, con focales un poco más bajas, ¿no? Es el caso de, por supuesto, hablamos de todos estos objetivos, en el caso tanto del 24-70 ED como en el caso del 14-24, no lleva, en este caso, estabilizador de imagen. Sin embargo, los modelos que os voy a describir ahora sí son VR, ¿no? El 24-85 también es full frame, quizás sea el objetivo más competitivo en relación precio-calidad. Es un 3.5-4.5, lleva una lente esférica y una baja dispersión, pero hablamos de un objetivo de 500 y pico euros, ¿no? Asimismo como el 24-120, que ya es una focal muy larga, para social probablemente cómoda, pero baja en calidad, se nos va un poco a un F4, con 3 esféricos y 2 de baja dispersión, aún así todos son objetivos de unos 900 y pico de euros por esa cantidad de focal la cual disponemos, ¿no? Básicamente esto sería un poco el esquema en cuanto a Nikon. Si desarrollamos esto mismo en Canon, pues podemos decir que repetimos focales, aunque en este caso sí cabe destacar un angular muy extremo, cosa que en Canon es el 8-15, que es el único full frame que Canon dispone en un angular muy extremo, por debajo de 14, que nos va a permitir trabajar como ojo de pez. De hecho, se considera ojo de pez, es lente esférica y de baja dispersión, y hablamos de un objetivo de unos 1.500 euros, ¿no? En el caso de Canon, todos los objetivos que se consideran full frame vienen determinados con la denominación EFL. O sea, cuando veamos solamente EFS y la caja roja, ya sabemos que no nos van a valer. Y si además son FLS, EFL, la denominación L es, digamos, la denominación de caja negra o de mayor calidad dentro de Canon, ¿no?
En el caso de otra lente interesante que tenemos aquí montada en la cámara, concretamente la 6D, sería el 2470. Hablamos también de un objetivo espectacular, con dos lentes esféricas y una baja de dispersión, de una calidad fantástica, un objetivo que se ha prácticamente producido hace relativamente poco o reproducido hace poco, y con un precio importante, que vale casi igual que la cámara, ¿no? Hablamos de unos 2.000 o 2.000 y pico de euros, ¿no? El quizá objetivo más extendido en el mercado por parte de Canon sería, porque suele venir en casi los kits profesionales, es un objetivo que ellos han montado por sistema relación precio-calidad para ser sus kits, digamos, muy competitivos, es el 24-105. Este nos los hemos encontrado muchas veces en la Mar 2, Mar 3, casi todas estas monturas. Es un objetivo que tiene un coste entre los 700 y los 1.000 euros, depende de la presentación, porque nosotros disponemos de ello algunas veces en situaciones muy interesantes. Tiene 3 lentes esféricas y una baja dispersión, y es un F4 estabilizado. Este quizás es un objetivo interesante, aunque los puristas, que de eso hablaremos ahora, van buscando fundamentalmente luminosidad. La luminosidad siempre será una clara evidencia de calidad. Aquí tenemos un objetivo muy curioso porque estamos hablando de un 1740, que es una focal muy compatible con la anterior, también F4, también full frame, FS, también con 3 esféricas y una de baja dispersión, y con un precio de... Muy barato. Muy barato ese, ¿no? Barato. Este es como de madera, ¿no? Pero este está tuneado, ¿eh? Es decir, quiere decir que dentro de los objetivos ahora hay una posibilidad de personalización de toda la lente. Mucha gente lo ve un poco aberración y tal, pero está muy de moda, y son unas filminas de 3M que te permiten personalizar con infinitas cantidades de decoración diferente el objetivo y quitársela cuando quieras, ¿no? Por aquello de que... bueno, se puede quitar y no queda residuo ninguno. El residuo se puede quitar, y además hay, pues, nada, hay madera, hierros, metales, pantera, tigre, o sea que puede una diversidad de colores y de personalización, rosas, negros, azules, verdes. Ahora la tapa que cubre de la protección a la lente, esa viene con ese kit, ¿verdad? Sí, te permite personalizar todo el conjunto. Es como un puzzle, tú vas montando pieza a pieza, ¿no? Y bueno, le da un carácter un poco... Bueno, para la mayoría de los fotógrafos, nada, es para jugar un poco, cambiar el estilo, pero los que sí lo usan mucho los fotógrafos de animales y eso, que ponen camuflaje, ¿verdad? Sí, bueno, curiosamente esa personalización que hemos visto antes... Ahí está, perfecto, en esos lentes largos. Exactamente, esa que hemos visto antes es realmente definida, porque es de 3M y una vez puesta no se te cae ni nada, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros además tenemos también de Les Coat, que es una marca muy conocida en Estados Unidos, pues ya lo que es un camuflaje puro y duro, que en sectores como naturaleza y ciertos sectores se utiliza mucho, y vienen efectivamente preparados para de alguna manera evitar que el objetivo destaque un poco más de la cuenta a la hora de fotografiar en ámbitos de naturaleza o tal. Entonces esto es una alternativa similar a la otra, aunque aquí está acolchado y el producto es distinto porque no va adherido, ¿no? Sino que va simplemente superpuesto porque es neopreno, ¿no? El otro es como más pegado, ¿no? O sea, se te queda prácticamente como parte de la lente, ¿no? En cuanto siguiendo un poco con el tema de lentes, después de esta exposición un poco de los distintos productos y marcas, quizás comentemos también 2 marcas que son interesantes a tener en cuenta, alternativas, evidentemente, depende de todos los presupuestos posibles y habido y por haber, pero que, bueno, hacen productos muy interesantes. Ambas, en este caso, serían Tamron y Sigma. Yo he traído un par de lentes de Tamron, concretamente muy interesante, el 2470 2.8, es una alternativa al original de las casas, que se mueven entre los 1.600 y los 2.000 euros, y valen justamente la mitad, unos 700, 800 euros. Hablamos de objetivos con estabilizador de imagen, muy bien fabricados también, con un comportamiento interesante, con 3 lentes esféricas, 2 de baja dispersión, y bueno, nada despreciable. E incluso un objetivo súper atractivo para alguien que compre una full frame y no haya nunca pensado que le iban a costar los objetivos tanto como la máquina, es este 2875 de Tamron, que siendo como es 2.8 y F,
se mueve en unos 600, 700, 400, incluso euros lo hemos llegado a tener, ¿no? Entonces esto pues nos permite un poco que sea a productos más asequibles, ¿no? Además de Tamron, hay otro fabricante genérico que es Sigma, y bueno, destacable en Sigma que se produce íntegramente en Japón. O sea, este fabricante fabrica exactamente su producción 100% en Japón. Curiosamente, hay productos de los que hemos hablado antes que no están fabricados en Japón porque Nikon y Canon tienen factoría en China, ¿no? Sigma no. Sigma fabrica íntegramente y presume de su fabricación de todos sus productos en Japón, ¿no? Por lo menos hasta el momento actual. Y otra cosa que he escuchado hace poco, que he leído, José, cuando tuvimos oportunidad de estar en WPPI en Las Vegas en el pasado marzo, es que también ahora, no sé si lo han hecho siempre, pero que lo han anunciado y le están dando énfasis más ahora, que Sigma inspecciona individualmente cada lente que sale de la línea de producción ahora en Japón. Sí, es que curiosamente la fábrica Sigma, hace recientemente para Fotoquina, un mes antes de Fotoquina, falleció el director general y propietario de la mayoría de las acciones de Sigma. No recuerdo el nombre de este japonés, pero sí os diré que era un hombre bastante mayor que había creado la empresa de la nada y que había marcado unos cánones de fabricación muy estrictos, ¿no? De hecho, esta compañía se ha quedado en varias ocasiones desposicionada de precio precisamente por la terquedad de este señor de no mover sus sistemas de trabajo y de fabricación. El tiempo le ha dado la razón y al final, curiosamente, esa terquedad ha hecho que Sigma tenga un prestigio y sea quizás posiblemente el fabricante alternativo de lente más importante del mercado que compite con los originales. No olvidemos que otros fabricantes la gama alta ni la tocan. Encima nosotros podemos ver objetivos de 500, objetivos de 300, objetivos de focales muy, muy especiales. Compiten incluso en focales fijas con los 50, con mejor fabricación que los fabricantes. Creo que el resultado ha sido que ese seguimiento estricto de la calidad y la supervisión de todos los productos ha hecho que al final el producto tenga un prestigio que lo haga que no se compare con sus parecidos en fabricantes, sino más bien con los originales. Con los originales, sí. Tuve la oportunidad de hacer una boda este fin de semana en el Parque Nacional Yosemite y mi segundo fotógrafo, Arturo Ramírez, gracias Arturo si estás viendo por ahí por haberme acompañado, vino desde Texas para acompañarme a esta boda en el centro de California. Tenía en su maleta un 35 milímetros 1.4 de Sigma de los nuevos y por supuesto que lo usó él porque él trabaja con equipo Canon, lo estaba utilizando con una Canon 5D Mark II. Pero por supuesto que era una boda mía, por lo tanto yo tuve la oportunidad de ver todas las imágenes y a simple vista se ve la calidad de este lente. Le gusta mucho a él, lo usó mucho durante toda la boda, entonces tuve la oportunidad de ver muchísimas fotos tomadas con este lente y con anterioridad de muchos otros asistentes o segundos fotógrafos que tuve la oportunidad de ver otros lentes similares pero originales Canon y la verdad es que es muy comparable. La calidad a simple vista, sin ser muy técnico ni nada, se nota bastante la diferencia. Sí, efectivamente, como bien dice, ellos han cogido unos formatos muy concretos, unas focales muy determinadas y probablemente en todos los estudios que yo he ido viendo superan a los fabricantes originales. Curiosamente, no solo compiten con el precio, sino que además compiten con la calidad, ¿no? Entonces, es una marca muy a tener en cuenta. Mucha gente cuando me pregunta, oye, ¿por qué este Sigma siendo un 24-70 vale 100, 200 euros más que un Tamron o que otra focal? Es porque realmente la comparación habría que realizarla con el original, ya claro, que tiene poco que envidiarle, ¿no? Sí, ¿por qué este Canon vale $1.000 más que un Sigma, no? Exactamente. Ahí está la pregunta, algunas de las personas del chat que preguntan cuál es mejor, Sigma o Tamron. Bueno, creo que José ahí le ha dado la pregunta, no porque lo diga él, sino porque eso, si ustedes buscan en Google, se toman un poquito de tiempo, van a encontrar comparaciones y estudios muy técnicos realizados
donde sale muy bien parado este lente. Durante Photokina 2012, otra cosa que he leído es que Sigma anunció la reorganización de la línea de estos lentes y la dividió en 3 categorías, en contemporáneo, arte y deportes. Y para cada una de estas categorías ha lanzado un lente, y supongo que irán agregando cada vez más. El 35 mm 1.4 es uno de ellos que tuve la oportunidad de ver funcionando en la boda esta que hicimos el fin de semana pasado. Así que seguramente irán agregando muchísimas más productos a esta línea de lentes. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que Sigma también tiene la posibilidad de conectar estos lentes nuevos a través de USB al ordenador a través de un dock, que es un accesorio opcional que se conecta a la lente en la parte inferior donde están todos los contactos electrónicos, y a través de allí uno puede conectar al ordenador a través de USB. Voy a ver si les puedo mostrar aquí a la gente que nos está viendo en vivo. Es simplemente como si fuera la tapa de protección de lente de la parte inferior, y a través del USB, ahí lo estamos viendo en pantalla, se pueden conectar, y esto sirve para hacer actualizaciones de firmware. Ya saben, nos hemos dado cuenta durante estos últimos años que muchas de las cosas en las lentes, de las características, se pueden solucionar a través de software. Y entonces con este dock, que es un accesorio opcional, que aquí en los Estados Unidos cuesta $59, se puede conectar y hacer actualizaciones que van a reparar el tema del autofoco, el enfoque y demás. Así que eso es algo muy interesante, y supongo que lo vamos a estar viendo pronto en las otras marcas también. Sí, además Sigma, por lo menos en Estados Unidos no sé cómo está desarrollando la línea de negocio, pero aquí en Europa ha generado y ha creado una nueva imagen corporativa muy potente, basada en el concepto de préstamos de equipo para la gama alta profesional, el cual tendremos disponible en breve, así como la posibilidad de probar en eventos determinados todas las focales que ellos están dirigiendo hacia sectores como el deportivo, el profesional y el de naturaleza, ¿no? O sea que hay una apuesta contundente por parte de la compañía de hacer llegar un poco el producto para que el cliente final pueda tener esa apreciación de nivel de calidad, el cual ellos están intentando de alguna manera demostrar, ¿no? O sea, hacer patente el que no son un fabricante de lente más, sino que están a la altura de cualquier fabricante de la más alta gama, ¿no? Aquí hemos traído un par de lentes, concretamente el 2470, también el 2.8, pasa exactamente igual que nos ocurría antes, directamente competidor del 2470, bien de Nikon, bien de Canon, y con un porcentaje importante de precio hacia la baja. Este objetivo nosotros lo tenemos posicionado aquí sobre los 900 pocos euros, comparados pues prácticamente con los 1.400, 1.500 de los originales, y probablemente tenga poco que enviarle. Asimismo, también hay una focal muy interesante tipo angular, un poco en la línea de los angulares muy extremos, que es la 12-24. También es una focal full frame y también está muy bien construida, 4,5, 5,6, una focal evidentemente menos luminosa, que se nos va a mover sobre los 730 euros más IVA, o sea, unos 800 o 900 euros. Entonces, las dos focales full frame. De momento las focales full frame tanto en Sigma como en Tamron no son muy abundantes por la misma política que los fabricantes originales. Los originales van un poco más rápido porque son ellos los fabricantes de cuerpo, y estos fabricantes solamente de lentes les siguen en cuanto a sacar productos para poder cubrir un poco las expectativas de demanda que el mercado pide, ¿no? Bueno, en esta exposición que hemos hecho hoy, donde hemos tratado el tema de las dos modelos concretos de full frame básicos, digo básicos que entre comillas porque no dejan de ser cámaras de un presupuesto importante, pero podríamos establecerlos como las full frame más asequibles del mercado. En los siguientes capítulos vamos a desarrollar probablemente full frame de alta o de mayor alta gama, que nos permita profundizar un poco en elementos más profesionales. Y entonces hoy hemos esbozado prácticamente una gama de objetivos zoom, ¿no?
Eso quiere decir que quizás hayamos resuelto un poco la duda técnica de la diferencia de un objetivo full frame a un objetivo no full frame en cuanto a gama zoom. Pero quizás en el próximo capítulo establezcamos, igual que hemos hecho ahora una comparativa de lentes, también nos gustaría traer un popurrí de objetivos focales fijas, porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ópticas, el parámetro zoom implica versatilidad, pero también tenemos que ser presentes que la calidad va directamente proporcional a la limpieza, y contra menos lentes existan a través del objetivo, mayor calidad nos va a ofrecer. Hay una especie de vuelta atrás porque hubo un boom importante con el desarrollo de los zooms, sobre todo en una cierta etapa, y ahora creo que todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia y la calidad que tienen las lentes fijas, aunque conlleve un poco el tener que estar cambiándola. Los resultados finales son espectaculares comparados con cualquier zoom. Entonces quizás en el siguiente capítulo vamos a tratar todo lo que son lentes fijas, con otras cámaras evidentemente full frame de alta gama, y las distintas focales adecuadas, en focales lógicamente que no lleven zoom. Se me ha olvidado comentar que en Sigma la denominación full frame es muy fácil de distinguir porque se distingue con la palabra DG. O sea, quiere decir que cuando vemos los sigmas que ponen DC, o sea, Dinamarca, Córdoba, por ejemplo, estamos viendo objetivos que no son full frame. Cuando vemos la palabra Dinamarca, Gerona, estamos viendo objetivos que sí son full frame. Esto es importante porque quizás nos hacen rápidamente distinguir entre unos y otros. En el caso de otros fabricantes, pues la denominación es un poco más complicada, porque normalmente suelen ser aquellos que vienen con la denominación DX, los que no nos sirven para full frame, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si conectamos, si utilizamos un lente DX, por ejemplo, en una cámara full frame? En Nikon lo que pasa es que se realiza, por supuesto, un corte. En el caso de la D600, por ejemplo, si utilizamos un lente DX con la D600, en vez de utilizar todo el sensor, va a usar una parte que equivale a 10.5 megapíxeles. Y por supuesto se produce un corte allí en la imagen, ¿no? En el cuadro. Sí, claro, vamos a percibir menos imagen, vamos a viñetear toda la parte superior y no vamos a cubrir el plano en su totalidad. Con lo cual la excelencia, no olvidemos que los objetivos tienen un comportamiento muy curioso. Nosotros tenemos la excelencia de una lente en su parte central. Curiosamente, cuando se fabrican lentes, el fabricante, bueno, como casi todas las cosas estas que se fabrican industrialmente de este tipo, la parte más pura se concentra en la parte céntrica, ¿no? O sea, las lentes son más impuras o de menor calidad conforme se pulen hacia los extremos. Eso quiere decir, si recordamos los objetivos de gran formato que se utilizaban antiguamente en cámaras de placa, su conversión o su utilización en formatos diferentes, más pequeños, implicaba un aumento terrible de calidad, incluso de luminosidad. Fíjate que un pequeño detalle implica de que a lo mejor si yo utilizaba una lente que en su tiempo se utilizaba para fotografiar placas de negativo de, imaginemos, 9x12 o su equivalente en pulgadas, que creo que es 3x4, ¿no? Ese objetivo utilizado en una cámara de formato medio tipo Hasselblad de aquella época incrementaba un punto de luminosidad porque su parte central era más transparente que su parte extrema. Entonces, este aspecto curioso implica de que contra más cubra una lente, más calidad voy a obtener. Por ejemplo, si yo utilizo una full frame en una cámara no full frame, voy a ganar mucha calidad. Pero si utilizo una no full frame en una cámara full frame, no solo voy a perder viñeteo, sino que la calidad se me va a perder, porque los extremos van a perder no solamente el viñeta, sino que no me va a dar el nivel de megapíxeles y de captura y nitidez, ¿no? No sé si he podido esquematizarlo adecuadamente. Sí, ¿no? Y justamente hablando de esto, Edward en el chat estaba preguntando qué pasa al revés cuando uno utiliza una lente full frame en una cámara que no es full frame. La verdad que tú lo acabas de decir, pero yo no lo he visto, no lo he hecho. Así que, claro, puede ser al revés, que la cámara, por supuesto, no va a poder cubrir toda la superficie que la lente tiene
con respecto al sensor, pero lo vamos a probar prácticamente porque ahí todavía me ha quedado una D2X y Edward, vamos a probarla y vamos a ponerle un 2470 N de los Nikon nuevos y vamos a ver qué pasa. Lo único que sí tendremos y nos ocurrirá, se lo transmito para que se lo diga, que seguiremos teniendo el factor 1.6 de multiplicación. Como normalmente los full frame empiezan en focales un poco más altas, pues automáticamente perdemos angular. Claro. Es una de las cosas que ocurre. Por contra, lo que sí obtendremos es calidad. Por eso, curiosamente, veremos que los teleobjetivos no suelen tener ningún problema en la full frame. Fijémonos que la compatibilidad o no está en todas las focales angulares, porque cuando pasamos de 120 o de 100, automáticamente todos los objetivos son válidos en las focales porque todos cubren el plano global, ¿entiendes? O sea, todos los teleobjetivos de cierta dimensión están cubriendo completamente el plano. Es en los angulares donde realmente necesitamos cubrir todo el espacio de los 22 por 36 milímetros, ¿no? Pues terminado esta parte, vamos a hacer un pequeño esbozo también, que creo que es importante, de la luz, ¿no? Algo que también es una cuestión que nos interesa tratar. Para no extendernos excesivamente, hemos traído los flashes más adecuados o los más utilizados en este caso para este tipo de cámaras DSLR full frame. El flash es algo que es independiente, evidentemente, del formato que capture o no, pero sí está claro que ha habido una mejora contundente por parte de los fabricantes en la última generación de cámaras por prestaciones fundamentalmente. Eso ha hecho que tanto Canon como Nikon en los últimos meses, digamos un poquito más evidentemente de la presentación de estas cámaras, no tengo fechas exactas, presentar al mercado, pues en el caso de Canon, un flash nuevo concretamente que es el 600EX RT. Este es un flash muy interesante, muy potente, hablamos de un 60 luz guía, un flash que desarrolla una tecnología novedosa en el aspecto de que no solamente sincroniza con los sistemas tradicionales, sino que además lleva el dispositivo RT que nos va a permitir trabajar por radio, ¿no? Aparte de la transmisión. Esa transmisión de radio nos permitirá incluso trabajar hasta con 15 unidades de flash, además del primario, ¿no? Bueno, la evolución de los flashes es muy contundente. El hecho de poder trabajar ya con flashes a remoto, simplemente con célula, simplemente con sistema de infrarrojo y ahora incorporarle el radio, pues nos abre un gran campo a mantener el TTL o mantener todo la conjunción de luces cuando trabajamos con este tipo de cámaras que desarrollan un software muy sofisticado y nos van a dar muchos juegos, ¿no? El 600, ya digo, es un flash relativamente reciente, está un poco por antes que Photokina, si no recuerdo mal, sustituyó al 580 y la prestación más destacable, además del aumento de potencia, es lo del radio, ¿no? Del radio. Conservaron y conservan aún la fabricación de un modelo más básico, 430, un flash complementario que puede bien estar utilizándose para strobe o para complemento o para cámaras de inferior nivel, ¿no? Esto en cuanto a Canon, ¿no? Si desarrollamos un poco en Nikon también tenemos alguna que otra novedad. Nikon hasta hace relativamente hubo un cambio rápido y potente que se produjo de un flash muy emblemático que era el 800, pasó al 900 e inmediatamente, muy poquito después, el 910. Quizás probablemente el cambio rápido fue porque el 900 tenía un cierto problemilla de recalentamiento en las funciones de disparo muy rápido y el propio flash se autodesconectaba en el momento que cogíamos una dinámica de disparos muy potente en ráfaga. En el 910 este dispositivo ya no funciona, quiere decir que no se nos va a parar. Lo que no sabemos si se sigue calentando más de la cuenta, pero bueno, se calienta, pero aún así todo funciona perfectamente. En el caso del 900 no. Entonces esta mejora se nota importantemente, además de evidentemente mayores prestaciones en cuanto a detalles, en cuanto a la pantalla, en cuanto a posibilidades de trabajo en diferido. No tenemos todavía un flash de radio control o de radio en el caso de Nikon, pero probablemente no tardará Nikon mucho en sacarlo. Nikon también tiene otro modelo inferior que está por encima del 430, ya que sí ha evolucionado de uno que procedía, que era el 600, en este caso sería el SB700, pero no lo tenemos disponible, no hemos podido tenerlo aquí para que lo veáis, ¿no?
En cuanto a, bueno, todos estos flashes evidentemente vienen muy integrados con sus pantallas, con sus accesorios, incluso la motorización en todos los flashes. Es más, en el caso del 900 incorpora unas luces, digamos una caja de expansión e incluso unos filtros que vienen ya preparados para la conversión de luces que se quieran utilizar. Esa prestación solo lo tiene en este caso el 900 y no lo lleva incluido el Canon. No nos hemos querido quedar solamente en los flashes originales, tanto de Canon como de Nikon, sino que hemos estirado un poco más el abanico y hemos traído un par de marcas más que creo que son interesantes, que al igual que pasa con Sigma en el caso de las lentes o con Tamron, son dos marcas consolidadas en los mercados de iluminación de toda la vida, ¿no? Quizás probablemente cada una tenga una zona neurálgica de actuación más potente. En el caso de Nissin creo que se vende mucho en el mercado americano, es un producto muy integrado en el mercado americano, y MEX es un producto fabricado en Alemania con una introducción muy importante en el mercado europeo. Empezamos, por ejemplo, en el caso de MEX, todos estos flashes le pasa un poco como Sigma, están fabricados íntegra y exclusivamente en Alemania. El fabricante MEX presume de esto porque, bueno, como todos sabemos, la fabricación en Alemania pues no es nada barata, y entonces ellos lo publican un poco a los cuatro vientos. Tengamos en cuenta que ambos, en el caso de MEX y de Nissin, el promedio de ahorro puede ser de hasta el 50% referente al flash original. Nissin incluso un poco más. Quiere decir que es cuestión de planteárselo porque puede ser interesante. MEX dispone de una gama relativamente nueva que empezó con el 58 AF2, un flash de aproximadamente 52 luz guía, sería el equivalente al 600, un poco por debajo. Y yo siempre me he traído un poco los más recomendados siempre a los niveles de full frame, ¿no? Y posterior por debajo de él estaría el 52, ¿no? El 52 AF. Aunque existe una gama más extensa que va con el 30 y con el 44 y tal, pero bueno, estos quizás sean los más profesionales, por supuesto con pantallas de cuarzo, con información, con todo el tema de TTL y con todo ese tipo de datos, ¿no? Eso en cuanto a MET. En el caso del 58 tenemos una luz de refresco aparte de la principal, en el caso del 52 pues no la llevamos, ¿no? Y si nos pasamos a definir un poquito lo que es la información sobre Nissin, diríamos que Nissin ha presentado relativamente hace poco esta verdadera maravilla. Es un flash muy a tener en cuenta, un flash que va a rivalizar prácticamente directa y contundentemente con los originales. Lógicamente tampoco es un flash excesivamente barato, pero aún así todos hablamos de un flash de unos 400 y pico de euros, pero con digamos, un poder extremo, ¿no? Hablamos de 60 luz guía y, según el fabricante, con terminaciones tan interesantes como 1000 disparos interrumpidos sin calentamiento. Está fabricado con una serie de elementos especiales metálicos en determinadas zonas y con unos software y programas muy completos. O sea, este concretamente es el MG8000. MG8000, muy a tener en cuenta, relación precio-calidad, probablemente uno de los flashes próximamente a pensarse, ¿no? Anteriormente existía ya uno de la casa, que era el 866, muy interesante, un flash de casi 52 luz guía, muy profesional, el Mark II, se utilizaba tanto para Nikon como para Canon, con un software muy completito, por supuesto mucho más económico, porque en este caso hablamos de un flash que se mueve sobre los 270, 290 euros, no sé exactamente en dólares, y un modelito un poco más inferior que sería el 622, equivalente a estos 430, ya no lleva pantalla, ¿no? Los de pantalla serían estos dos con pantalla de información de cuarzo. En este caso el 622 es más manualizado, aún así todo no está mal porque es un flash de 150 euros aproximadamente. Bueno, esta exposición de elementos de luz quizás nos permitan completar un poco lo que sería esta exposición que hemos hecho hoy de full frame, donde hemos querido acercar de alguna manera pues algunos modelos destacables de cámara, lentes y flashes más adecuados dentro de la gama full frame. La idea sería pues seguir ampliando información en este capítulo siguiente, ¿no?
Bueno, José, mira, surgen algunas preguntas. A veces se forman como mitos en internet o leyendas acerca de los productos que han salido recientemente, como por ejemplo he escuchado de la D600 y alguien ha preguntado ahí anteriormente en el chat si se han solucionado los problemas con las manchas negras en la D600. Cosa que yo tuve una D600 por un par de semanas, la usé. La única diferencia con las cámaras que siempre he utilizado, como la D700 o la D3, tiene que ver con el cuerpo de la cámara, ¿sí? Y los controles, más que nada. Por supuesto, algunas otras diferencias, pero digo, a la hora práctica de utilizar estas cámaras. Nunca noté yo ninguna mancha en ningún lado. No sé si tú has escuchado algo al respecto. Sí, hay una corriente o leyenda urbana, como bien tú comentas, referente no solo a la 600, sino también la he visto yo en muchos foros referente a la 7000, donde pone de manifiesto una serie de manchas que son de aceite, de no sé qué. Bueno, a ver, estos no son motores diésel ni nada de eso. O sea, yo no es que discrepe de esta información, pero sí que tenemos una contactación muy directa con los técnicos de las casas y mantenemos bastante información, o por lo menos intentamos que nos transmitan todos los detalles para evitarnos muchas veces sorpresas, porque sí es verdad que no es la primera ni la última vez que una cámara puede salir de fábrica con determinados problemas, e incluso he visto modelos que se han atrasado, que se han retirado del mercado, ¿no? Pero no es el caso de la D600 de Nikon. En particular, este detalle de las manchas, yo no he tenido, en todo lo que se ha suministrado de D600, no he tenido hasta ahora, el momento, ninguna incidencia en cuanto a la venta sobre este modelo. Sí puedo destacar que en la 7000 ha habido algunos problemillas referentes a acumulación de polvo en los semos a la hora de disparar una cámara más lanzada hacia el público, el cual pues con mayor o menor dificultad parece ser que por estática o por una serie de cuestiones de ese tipo hace una tracción más rápida, y por lo cual conlleva el que el cliente tenga que estar limpiándola con más frecuencia de lo normal. Pero eso se ha producido en algunos modelos de la 7000. Vuelvo a repetir que la D600, hasta el momento, teniendo en cuenta que es una máquina que ha tenido una buena introducción en el mercado, está teniendo una demanda importante, no hemos visto ni una mancha negra específica o concreta por nada, ¿no? Bueno, aquí en el chat se conecta Alex de Salta desde Argentina, que dice que ha tenido dos y que ambas tuvieron y tienen el problema de manchas de aceite en el sensor. Dice que Nikon admitió que es exceso de lubricante. La verdad que no lo sé, pero por supuesto, algunas, como todos los productos, alguno sale defectuoso y bueno, supongo que estas compañías y los representantes en todos los países tomarán debidamente, harán lo que tienen que hacer, cambiar el producto o repararlo, lo que sea, ¿no? José, y a ver, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo es esto ya que tú tienes información, insider information, como dicen aquí, el tema del stock de productos? Porque desde el momento que anuncian un producto, como por ejemplo en este caso estas cámaras en septiembre del año pasado, y por supuesto al principio no se pueden encontrar por ningún lado, me imagino que te inundarán de preguntas cada vez que se lanza un producto nuevo, como por ejemplo la 5D Mark III o algo así. ¿Cuánto tardan ustedes como distribuidores para tener acceso inmediato a estos productos? ¿Qué pasa? Que cuando las compañías anuncian el producto, ¿tienen stock pero la demanda es mucha o todavía no tienen tanto stock? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, varía un poco según los fabricantes, ¿no? Evidentemente, nosotros hemos detectado que los fabricantes que controlan mayor posicionamiento del mercado o son más líderes, casi podríamos presumir de que casi hemos previsto que trabajan un poco bajo pedido, ¿no? O sea, se genera la información de un producto que seguramente está muy avanzado en línea de fabricación, pero yo creo que ellos juegan un poco con una velocidad mayor que la de la fabricación, ¿no? Porque eso evidentemente también produce, digamos, pedidos en firme, ¿no?
O sea que de alguna manera nosotros esto no es una cuestión que podamos constatar como real, ¿no? Se presupone que está ocurriendo así, ¿no? Porque desde el momento en que el producto se anuncia hasta que realmente llega al mercado, hay una fase donde casi no tenemos ni la posibilidad de disponer del producto de prueba, el frame, ¿no? O sea, las betas primeras que nos llegan a las manos son bastante posteriores desde el momento en que el producto está casi anunciado, publicado, lo han visto mucha gente, incluso alguien lo ha probado y nadie lo ha probado todavía, pero ya lo publican en internet. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Que cuando el producto llega a nuestras manos, una beta que disponemos con cierta realidad, ha pasado un tiempo que yo creo que las casas utilizan para tener un factor de volúmenes de fabricación, ¿no? Así como también hay una verdadera guerra tecnológica, ¿no? Yo creo que estas primeras marcas están luchando por mantenerse en ese estatus de ser el primero en presentar productos con diferentes novedades y poder arrancar de alguna manera cuota de mercado. Entonces esa guerra implica el tener que anunciarse muchas veces incluso antes del tiempo que ellos quisieran. Yo creo que incluso son tan atrevidos que cuando lanzan el producto y esta línea de fabricación, hay veces que le han tenido que rescatar, por lo que hemos dicho antes, por problemas técnicos elementales o de última hora, el cual han hecho que no hayan podido presentarlo en los plazos que estaban previstos. Por ejemplo, voy a poner un detalle, ¿no? Sin que en ello especificar que haya podido ver problemas técnicos, pero desde que se presenta los dos modelos nuevos de Leica M, concretamente la 240 y la 220, la 220 ve la luz hace unos meses, pero todo esto se presenta en Fotoquina. Vamos para 6 meses y nadie ha visto la primera 240 en sus manos. Creo que, si no recuerdo mal, hace una semana se entregaron en España las 3 primeras. O sea, que son las 3 primeras que han llegado. Eso quiere decir que después de 6 meses de haberla tenido en la mano en Fotoquina, pues algo ha ocurrido en el mercado. O no estaban fabricadas, pero el caso es que no la hay en ninguna parte del mundo, porque tampoco la hay en Estados Unidos, tampoco la hay en Asia. O sea, que realmente el producto no ha salido a la calle hasta la semana pasada. Sí que se crea una gran expectativa desde el momento en que se decide poner un producto en el mercado hasta que realmente llega, que yo creo que se fabrica medio, casi más que entre pedidos, entre ser el primero que se presente una novedad, ¿no? Claro, bueno, la verdad que es muy interesante saber todo esto de alguien que tiene acceso a mucha más información en este sentido que nosotros. Una cosa que había apuntado cuando estabas mostrando los lentes es que lo que mencionaba es que si bien una lente más luminosa por supuesto nos va a dar mejor calidad, es increíble lo cómodo que resultan estos nuevos lentes con reducción de vibración para los viajes. He tenido la posibilidad de estar viajando bastante con Marcos, alguien que tú conoces mucho, de allí de Sevilla, y increíble cómo se siente uno de bien llevando uno de estos lentes, por ejemplo, no sé, 24-105 o una cosa así, o hasta 200. Marco creo que tiene un Nikon que es, no sé, 24-200 o veintitantos 200. ¿Tú recuerdas el modelo? O sí, hay un 28-300 estabilizado y hay un 24-120 y hay un 28-200 que son estabilizados. Uno de estos, y aparte que ya tienen el VR2, que es el sistema nuevo de estabilización, que es genial. Y aunque la lente es, no sé, f4 5.6 o algo así, obviamente tiene una longitud muy grande, muy elevada. Con la reducción de vibración y las características de ISO tan buenas que tienen estas cámaras hoy en día, la verdad que se puede hacer mucho con eso. Y a la hora de viajar y andar caminando y andando por ahí, se nota mucho todo eso. En comparación, por ejemplo, a un 70-200 2.8, ¿no? Bueno, la estabilización es un descubrimiento que procede del prismático. Curiosamente, los primeros estabilizadores de imágenes se instalan en prismáticos, sobre todo en prismáticos de alta gama y sobre todo en aquellos que tenían focales muy largas, ¿no? Precisamente porque el movimiento era muy incómodo y si te recuerdas haber mirado por un 20-60 o una cosa de esa, pues llegábamos a marearnos incluso, ¿no? Entonces esos primeros estabilizadores, que no es más ni menos que un conjunto de lentes flotantes sobre
sobre un cuerpo, digamos, de líquido que nos permite correcciones, es lo que ha heredado el concepto de los VR, de los IS en los estabilizadores, ¿no? Al principio, evidentemente, implicaba una construcción muy amplia, muy grande, pero claro, la tecnología ha conseguido que esto sea muchísimo más rápido, ligero y sobre todo efectivo, ¿no? Hoy cabe destacar que en el mundo del deporte o de la acción o del movimiento, si no tuviéramos los estabilizadores, el ratio de error podría ser el del 50 o 60% más del que es, ¿no? Como tú bien comentas, la capacidad de poder trabajar en luces muy bajas, la amplitud de sensibilidad, que es ese campo que nos va a dar la opción de poder trabajar con bajas luces sin ruido ninguno, y si además disponemos de un buen estabilizador, nos va a permitir hacer fotos que hasta hace poco eran casi impensables, ¿no? Y hoy es un elemento fundamental en el mundo deportivo y en el mundo de acción, ¿no? Incluso en el social, donde muchos fotógrafos que trabaja el social fotoperiodístico, digamos, ¿no? Un poco con movimiento y con pues el estabilizador es un elemento fundamental, ¿no? Bueno, José, ya hemos estado conectados aquí casi una hora y media. Te agradezco mucho por tu tiempo y va a ser muy interesante lo que vamos a estar mostrando en los próximos episodios. Y aunque el programa se llama Full Frame, no solamente vamos a hablar de Full Frame, porque también hay muchos avances en el tema de las cámaras compactas y demás. Muy interesante todo eso también. ¿Qué es lo que tienes ahí en la vitrina? No me vas a decir que tú vendías ese equipo. Bueno, todo lo que tú ves aquí es coleccionismo, ¿no? Algún día tocaremos estos terrenos del pasado, ¿no? Pero bueno, disponemos de una colección muy bonita, no todo lo que nos gustaría, pero sí una colección muy bonita de cámara analógica de, bueno, ya de hace mucho tiempo, ¿no? Y en cuanto a lo que comentas, pues sí, ¿no? La idea sería ir acercándonos poco a poco a esta escaparate, esta ventana que nos permite Internet, y mostrar un poco a poco toda la gama de productos, no solo de full frame, como bien dices, sino de otros fabricantes muy interesantes. Aparte de extender en un próximo capítulo aquello que nos hayamos dejado en el tintero y poder enseñar las cámaras de alta gama, que todo el mundo estará muy interesado en ver, como pueden ser pues todo lo que es de 4, uno de X, todo este tipo de cosas, además de la lente fija. En futuros programas pues tendremos la oportunidad de acercarnos a ese maravilloso y emblemático mundo que es Leica o que es Fuji con sus nuevas cámaras que están teniendo un éxito tremendo, ¿no? Esas DSLR que están dando una calidad muy profesional y que muchos fotógrafos están empezando a llevar casi como quien dice en el bolsillo, ¿no? Y bueno, pues este escaparate nos va a permitir eso, poco a poco ir enseñando cositas y bueno, quién sabe, incluso en un futuro hablaremos de estas reliquias, ¿no? Perfecto, bueno José, muy interesante. Y aparte también de todos los accesorios que tienen que ver con la fotografía, que por supuesto son mucho más productos que las cámaras mismas y los lentes mismos. Tuve la oportunidad de estar contigo en algunas de las ferias, como por ejemplo en Sonimac, todo el tema de la fotografía de animales y animales salvajes y todo eso, con los camuflajes y las carpas y los escondites y demás. Sería muy interesante también poder hacer algún programa y mostrarle todo eso a la gente también, ¿no? Tal vez desde otro lugar, porque no vas a tener mucho espacio ahí. Tal vez lo podemos hacer desde el Imago Center, por ejemplo. Estaría muy interesante todo eso. Sí, como iremos tocando capítulo a capítulo, bueno, la extensión de productos es tremendo, ¿no? Por ejemplo, está muy de moda y además creo que es muy interesante el poder desarrollar todos los complementos o accesorios para trabajar en vídeo con una DSLR. Esto está muy interesante porque mucha gente quiere saber pues cómo trabajar el tema de las steady o cómo trabajar el tema de los posicionadores de hombro o de los full focus, o sea, todo este sistema que hay que te permite convertir prácticamente en una cámara de producción de cine a una DSLR, ¿no? Pues tenemos una disponibilidad tremenda de complementos que iremos presentando en estos programas, asimismo, como tú bien dices, en algo que nos lleva a nosotros de satisfacción porque somos distribuidores a nivel mundial de marcas muy curiosas del sector naturaleza, donde, bueno, nos hemos implicado tanto que te podemos vestir totalmente de hombre
de camuflaje, ¿no? Entonces, en alguno de estos programas pues tenemos la oportunidad de presentar todo este material que se acerca más quizá al mundo, no sé, de la naturaleza pura y dura, y buscaremos el marco más adecuado para enseñaros todos estos lugares donde a quien ama la naturaleza y le gusta la fotografía, que está muy, muy de moda, por cierto, le permita esconderse y adaptarse a las circunstancias que conllevan. Bueno, José, hay mucha gente que conectada en el chat de Sevilla. ¿Por qué no les cuentas dónde, aunque seguramente ya te conocen porque eres muy conocido por allí, pero a la gente de los alrededores, dónde te pueden encontrar físicamente en Sevilla, en internet y todo esto? Bueno, nosotros estamos disponibles en nuestra página web siempre, www.martin-medioiglesias.com, como siempre, y en nuestro centro profesional, que es un establecimiento grande donde gustosamente podemos atender a todo el mundo, que está muy cerquita bueno, entre, digamos, Santa Justa, la estación del AVE famosa, y, bueno, Nervión, de los Lebreros, Corte Inglés, digamos, en la zona, en el barrio de Nervión, muy cerca del estadio del Sevilla. Bueno, José, muchísimas gracias. Entonces, está preguntando la gente. Nos vemos en 2 semanas en el próximo episodio de Full Frame. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti y a todos vosotros. Encantado.